Hola a todos, qué alegría dar la bienvenida a quienes nos acompañan hoy en este análisis. Vamos a embarcarnos en un recorrido fascinante, lleno de esperanza, donde exploraremos esa intersección que a veces parece tan complicada entre la ciencia, la fe y nuestra madurez espiritual. A ver, vivimos en un mundo donde a menudo nos dicen que estas áreas chocan, ¿verdad? Como si no pudieran ir de la mano. Pero hoy, basándonos en los textos originales, vamos a desgranar cómo en realidad se complementan de una forma súper coherente. Y ojo, todo esto lo haremos desde la objetividad, dejando completamente de lado el sensacionalismo o la emoción barata. Nuestro único objetivo es entender cómo estos principios pueden arrojar luz sobre nuestro día a día. Bueno, vamos al lío. Hemos dividido esta explicación en tres grandes bloques. Primero, hablaremos de ciencia y fe. Luego veremos ese salto evolutivo de creyente a discípulo y terminaremos hablando de el triunfo de la luz. Empecemos con la primera parte, ciencia y fe. Y claro, esto nos lleva directos a la gran pregunta del millón, la que lleva resonando a lo largo de la historia. ¿Existe Dios empíricamente? Y si es así, ¿podemos demostrar la fe usando el método científico? A ver, para ponernos en contexto, es innegable que el ser humano no ha dejado de avanzar, y la ciencia hace un trabajo espectacular midiendo y manipulando lo que nos rodea. Pero, al igual que no podemos meter a Dios en un tubo de ensayo en un laboratorio, tampoco podemos usar herramientas empíricas para medir cosas que, por su propia naturaleza, son inmateriales. Y esto es precisamente lo que ilustra de maravilla por qué algunas de las mentes más brillantes de la historia jamás vieron un conflicto aquí. Fijaos en estos nombres. Hablamos de pioneros como Georges Lemaitre, un sacerdote belga que, atención, fue quien propuso la teoría del Big Bang. O Gregor Mendel, un monje agustino que literalmente sentó las bases de la genética moderna. Y no nos olvidemos de Francis Collins, el director del proyecto del genoma humano, un científico de primerísimo nivel que se declara abiertamente creyente. Para todos ellos, aplicar un método científico súper riguroso no les alejaba de sus creencias. De hecho, todo lo contrario, sentían que cuanta más ciencia descubrían, más se acercaban a la grandeza del Creador. Para entender bien esta dualidad, los textos originales nos regalan una analogía que es, sinceramente, fantástica. Pensemos por un momento en realidades inmateriales, como puede ser el amor. Sería completamente absurdo, ¿verdad?, intentar hacerle una radiografía a alguien para demostrar empíricamente que está enamorado. Es que no tiene ningún sentido. El empirismo mide lo físico, pero se queda corto. No puede cuantificar lo que pasa en el corazón, ni, por supuesto, la presencia divina. Digamos que la ciencia nos lleva hasta la puerta, pero ese paso hacia el interior, hacia la fe, se da desde el silencio y la reflexión más personal. Pasamos a la sección 2, creyente o discípulo. Y aquí viene algo que me parece súper interesante. Contrastar de forma objetiva dos actitudes que marcan la diferencia. Por un lado tenemos lo que los textos asocian al creyente, que suele tener rasgos más pasivos. Es alguien que, digamos, busca sobrevivir a los baches, que espera que le vengan a visitar, que necesita que le den las tareas hechas o que le animen constantemente. Pero por otro lado, si le damos la vuelta a la moneda, nos encontramos con el discípulo. Este adopta un enfoque totalmente activo y volcado hacia afuera. Está listo para servir, para remangarse, asumir responsabilidades y, lo más importante, es él quien da el paso de animar a los demás. El impacto de este cambio de chip es brutal, de verdad. Porque mientras que la mentalidad básica, la del creyente, se conforma con sumar y su gran objetivo es simplemente llegar al cielo, la mentalidad del verdadero discípulo busca multiplicar. Su objetivo es revolucionar el mundo que le rodea a través de buenas obras. Hablamos de una madurez espiritual que coge a la persona y la transforma de un mero espectador de la vida a un participante 100% activo en su entorno. Y ojo, que este nivel de compromiso no es ninguna moda reciente. Fijaos en este texto de Mateo 28, versículo 19, que lo deja clarísimo. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Este es el pilar bíblico que nos demuestra que el llamado a ser un discípulo activo es, de hecho, un mandato milenario y absolutamente central en esta tradición de fe. Así que el punto clave aquí es entender que dar este paso hacia el discipulado no se queda flotando en el aire como una simple teoría religiosa, para nada. Tiene un impacto directo en las cosas prácticas del día a día. Los textos nos explican que cuando conviertes estos principios en tu prioridad, el éxito o el triunfo se empieza a notar de forma integral. Hablamos de mejoras reales en la economía familiar, de tener un comportamiento ético y sólido en el trabajo e incluso de alcanzar una mayor estabilidad emocional y fortaleza espiritual. En definitiva, es vivir una vida noble, basada en el servicio a los demás y sin caer en falsas promesas milagrosas. Y así llegamos a nuestra sección 3, el triunfo de la luz y las promesas de victoria.
Vamos a analizar esta cita tan potente de la primera carta a los Corintios. Nos dice: «Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo». Fijaos bien en el detalle. Dice que nos da la victoria, en presente. En este contexto teológico, el triunfo no se ve como una esperanza lejana, allá en el futuro, sino como una realidad que ya está aquí, que ya se ha conquistado. Y es precisamente en esa realidad presente donde las personas pueden apoyarse para afrontar los retos cotidianos. Este concepto de triunfo suele explicarse usando la metáfora de la luz y la oscuridad, que es supervisual. Las sombras, claro, representan esa confusión, esos miedos o esa falta de rumbo que a veces nos nubla el entendimiento. Pero por el contrario, la luz de Cristo actúa trayendo identidad, dirección y sobre todo la absoluta seguridad de que ninguna oscuridad puede ganar la batalla cuando tienes un propósito claro. Porque como bien dicen las fuentes, nadie enciende una lámpara para luego esconderla, ¿verdad? Se enciende para que ilumine toda la habitación. Y para que esa luz siga brillando con fuerza, los textos insisten en ciertos principios clave. El primero de ellos es el concepto de la honra. En su esencia más pura, honrar significa valorar, estimar y considerar algo como digno. Al final, es un principio universal del ser humano. Aquello que realmente valoramos en nuestro interior, lo acabamos honrando con nuestras decisiones y acciones. Es sin duda un ingrediente fundamental para llevar una vida noble y llena de gratitud. Muy ligado a esto de la honra, nos encontramos con la práctica bíblica de las primicias, que se menciona en el libro de los Proverbios. Básicamente se define como el acto de entregar la primera y mejor parte de una bendición, como una gran muestra de agradecimiento. Si lo analizamos de forma objetiva, no deja de ser un ejercicio de prioridades. Es decidir poner los principios espirituales en el primer lugar de la lista, entendiendo que lo que se cuida y se santifica desde el principio acaba marcando un ritmo positivo y ordenado para todo lo que viene detrás. Es literalmente demostrar con hechos tangibles lo que uno valora por dentro. Cuando unimos esta actitud de honra con el discipulado activo del que hablábamos antes, los textos nos regalan lo que llaman decretos de victoria. Son promesas espirituales muy concretas. Por ejemplo, en Romanos se afirma que somos más que vencedores. En la primera carta de Juan aparece este concepto tan poderoso de una fe que vence al mundo. Y en los Salmos se habla de una protección divina descrita como un escudo de salvación. Al final, estos versículos funcionan como auténticos pilares de fuerza integral para quienes deciden confiar plenamente y caminar bajo esa luz. Y todo esto nos lleva a la gran reflexión final de nuestro análisis de hoy. Hemos visto que la ciencia y la fe pueden convivir en perfecta armonía, que hay un abismo transformador entre ser un simple espectador y ser un verdadero discípulo, y que existen promesas muy reales de luz y victoria. Así que la pregunta que nos queda resonando, esa que nos invita a la introspección personal, es la siguiente. ¿Nos atreveremos a dar el paso, salir de las sombras y convertirnos de verdad en esos discípulos portadores de luz? Es sin duda un pensamiento lleno de esperanza y que invita a la acción. Muchísimas gracias por acompañarnos en este recorrido visual y nos vemos en la próxima.